Nunca olvidaré lo que mi padre me dijo cuando anuncié mi compromiso. Me llevó a un lado y dijo: Sofía, ¿estás segura de casarte con este hombre, Pedro? Sé que estás enamorada de él, pero no creo que sea una buena pareja para ti. ¿Por qué dices esto, papá? Él me ama y me respeta. No me importa si no es tan adinerado como nosotros. Sé que Sofía, tú sabes que yo construí mis riquezas de la nada. Nunca le faltaría el respeto a la persona que no pertenece a mi clase económica, pero Pedro es un hombre muy sospechoso y su madre, Isabel, no es diferente. ¿Qué quieres decir, papá? No entiendo. Llámalo instinto paternal. Este hombre no te ama. Sí, te colma de afecto, pero siempre habla de lo rica que eres. Lo escuché presumiendo con sus amigos de que se había ligado a la mocosa rica. Isabel incluso se rió con él y estuvo de acuerdo. Debes estar equivocado, papá. Pedro nunca diría esas cosas sobre mí. Isabel también me quiere mucho. Estoy segura de que regañaría a Pedro si intentara bromear así. A veces desearía haber escuchado a mi padre. Él no sabía de lo que estaba hablando. Yo era una chica estúpida y enamorada. Mi madre falleció 2 años antes de que me casara. Mi papá estaba enfermo y no le quedaba mucho tiempo en este mundo. Estaba desesperada por aferrarme a algo que me diera la voluntad de vivir. Pedro e Isabel se convirtieron en esas personas. Mi padre era un hombre rico. Hizo una serie de buenas inversiones que lo hicieron muy solvente financieramente. Yo trabajé duro en mi trabajo y obtuve un salario moderado también. En general, vivíamos bastante cómodos. Mi esposo Pedro y su madre Isabel no eran tan adinerados. Sí, Pedro ganaba más que yo, pero provenía de un entorno muy humilde. Su campo no era lo suficientemente bueno como para convertirlo en millonario. Pedro sí sentía cierto resentimiento al respecto. A él e Isabel les gustaban las cosas sofisticadas y caras, a menudo se quejaba de no tener suficiente dinero. Siempre me alegraba ayudarlos con el pequeño subsidio que mi papá me daba. Incluso permití que Pedro e Isabel se mudaran a mi casa después del matrimonio, pero ni Pedro ni Isabel estaban contentos con mi casa. Dijeron: es una pena que vivas en una casa pequeña. Tu padre literalmente vive en una mansión. ¿Cómo es que compraste una casa adosada tan pequeña? Yo no gano mucho, Pedro. Papá vive en una mansión porque tiene mucho dinero. Soy una simple empleada de oficina que gana un salario moderado. Esta casa fue difícil de comprar incluso para mí. Papá me ayudó con el pago inicial. Bueno, si te ayudó, debería haberte conseguido un lugar mejor. Estoy segura de que tu madre le había dejado algo para darte cuando fueras mayor. No tengo derecho a nada, Isabel. Lo que sea que mi mamá dejó ahora es de mi papá. Ella murió repentinamente, así que no hubo testamento. No me importa si no obtengo nada. Estoy feliz con cómo están las cosas. Eso es algo ridículo de decir, Sofía. A mí me encantaría heredar mucho dinero. ¿Sabes qué? Tu padre debería intercambiar casas con nosotros. Él vive solo, así que no necesita el espacio de todos modos, ¿verdad, mamá? Sí, Pedro tiene razón, Sofía. ¿Puedes preguntar? Absolutamente no. Esa casa es de mi papá y él merece vivir cómodamente mientras esté vivo. Bueno, no estará vivo por mucho tiempo ahora que está enfermo. Podemos esperar y conformarnos por unos años y ver qué pasa. En última instancia, todo será tuyo después de que tu papá muera. Tendrás mucho dinero para comprar una casa grande y más. La forma en que Isabel y Pedro ya estaban haciendo planes para gastar mi herencia era súper inquietante. Tampoco ayudaba que me pidieran regularmente que le pidiera más dinero a mi papá. No es que estuviéramos mal de dinero. Pedro e Isabel simplemente querían la vida de millonarios, incluso si no lo eran. Honestamente, me estaba cansando de su comportamiento. Sin embargo, el verdadero drama ocurrió después de que mi padre falleciera. El cáncer de mi papá se lo llevó muy pronto. Estaba devastada, pero recibí poco apoyo de Pedro o Isabel. Solo les preocupaba la fecha de la lectura del testamento y ni siquiera ayudaron con el funeral. Diablos, se negaron a asistir al funeral porque mi papá no era nadie para ellos. Estaba desconsolada y furiosa en ese momento. Las palabras de mi papá seguían volviendo a mí.
Empecé a sospechar de ellos y a tener dudas sobre sus intenciones. Temía que realmente estuvieran detrás de mi dinero de la herencia. No se les permitió estar en la lectura del testamento. Pedro e Isabel dijeron: ¿por qué diablos no se nos permite leer el testamento? Esto es ridículo. Fernando era mi propio suegro. Sí, esto es ridículo. Somos familia y deberíamos estar presentes para este evento. Tenemos derecho a saber lo que Fernando dejó en el testamento. Al menos a mi hijo se le debería permitir estar allí. Tu hijo no está en el testamento, Isabel, así que no puede leer el testamento. ¿Por qué están tan obsesionados con la herencia? Ni siquiera vinieron al funeral. Fue gracioso como mi papá era de repente familia cuando se trataba de obtener una herencia. Estaba bastante molesta con Isabel y Pedro. Lo que fue peor fue que comenzaron a acosarme tan pronto como regresé de leer el testamento. No se les permitió ver el testamento. Me costaba lidiar con el dolor de perder a mi padre, pero no recibí ninguna palabra de apoyo o simpatía de ellos. Simplemente querían saber sobre mi herencia. Isabel me preguntó: bueno, hemos estado preguntándonos algo desde hace un tiempo. ¿Cuánta herencia recibiste de tus padres? Debes haber obtenido mucho dinero. ¿Cuánto dinero obtuviste? Mis padres lamentablemente no me dejaron dinero en mi herencia, así que recibí 0. ¿Qué? ¿No obtuviste nada de dinero? Pero tus padres eran ricos. Deberían haberte dejado algo. No creo que no hayas obtenido nada de dinero. Estoy segura de que nos estás mintiendo. Oh, de ninguna manera tus padres te dejaron ni un solo centavo. No, Pedro, no había dinero en mi herencia. El testamento ni siquiera mencionaba que yo obtendría ningún tipo de dinero. Puedes revisar mi saldo bancario en unos días y averiguarlo. ¿Pero qué pasa con sus riquezas? ¿Quién las obtendrá? Eres su única hija. No sé sobre eso, Isabel. El abogado solo me dijo que no obtuve ningún dinero. Está bien para mí, era el dinero de mis padres y depende de ellos a quién se lo darían. Eso es ridículo, necesitas luchar por el dinero, debería ser tuyo. No hay dinero, Pedro. No tenían mucho dinero al final. Lo que quedaba fue entregado a la caridad. Han estado planeando esto desde hace un tiempo. Isabel y Pedro se veían muy molestos por lo que dije. No tenía idea de por qué estaban siendo tan raros acerca de mi herencia. Casi. Les cuento todos los detalles, pero algo me detuvo de hacerlo. Había esta creciente duda en mi mente de que mi esposo y mi suegra estaban tramando algo. Esperé a que digirieran la noticia. Cuando Isabel y Pedro siguieron presionándome para obtener más información, me mantuve firme. Les dije con firmeza que no obtuve dinero e incluso me ofrecí a mostrarles mi cuenta en unos días. Bueno, pasó un mes y no apareció nada. Mientras tanto, Pedro se puso muy inquieto y dejó de ser afectuoso conmigo. Siempre estaba revisando mi cuenta y constantemente me acosaba para obtener información sobre mi herencia. Estaba empezando a ver a dónde iba esto. Finalmente, un día decidí ponerle fin. Les mostré mis extractos bancarios y dije: mira, te dije que no recibí nada. No te estoy ocultando ninguna herencia secreta. ¿Me creen ahora? Vaya, nuestros años de arduo trabajo simplemente se fueron por el desagüe entonces. Así que sus padres no eran ricos. Y ella ni siquiera obtuvo $100 en el testamento. Esto es ridículo. No puedo creer esto. Yo tampoco puedo creer esto, mamá. Me quedé en este matrimonio para nada. Me casé con Sofía para nada. Todo fue una pérdida de tiempo. ¿Qué demonios significa eso, Pedro? ¿Por qué estás hablando así? ¿Por qué crees que está diciendo estas cosas, Sofía? ¿Quién demonios se casaría contigo sin pensar en el dinero? Mi hijo simplemente se casó contigo para que pudiéramos contar con tu herencia. Ahora veo que ni siquiera obtuviste un centavo. No puedo creer que desperdicié 5 malditos años en una chica inútil como ella. Podría haberlo hecho mucho mejor. Me quedé atónita al escucharlos hablar así de mí. Finalmente pude darme cuenta de que Pedro se casó conmigo por dinero. Mis padres tenían razón sobre él y su madre, eran unos malditos cazafortunas.
Estaba muy harta de mi esposo y mi suegra. Me estaba rompiendo por dentro, pero lo que dijeron a continuación me convirtió en piedra. Isabel miró a Pedro solemnemente. Y dijo: lo hecho está, Pedro, pero ahora es el momento de que te divorcies de Sofía. No hay razón para que sigas con ella. Tendrás tiempo para encontrar una nueva esposa rica. Esta vez nos aseguraremos de que ella realmente tenga algo de dinero a su nombre. ¿Me estás tomando el pelo, Isabel? ¿Le estás pidiendo a Pedro que se divorcie de mí por dinero? Pedro, vas a escucharla. Por supuesto que la escucharé, Sofía. Me casé contigo para que mi mamá y yo pudiéramos tener una vida cómoda. Crecimos pobres y ni siquiera fui a la universidad. No tenía forma de ganar mucho dinero, así que fingiste amarme y luego me engañaste para que me casara contigo. Pensaste que mis padres me darían mucho dinero que yo compartiría contigo. Sí, eso es lo que pensé. Era la única forma en que podía darle a mi mamá la vida que ella quería. Pero ahora veo que mis esfuerzos fueron en vano. Mamá tiene razón. Necesito divorciarme de ti y seguir buscando. Me quedé atónita por lo que dijo Pedro. Dijo esas cosas con tanta despreocupación que comencé a cuestionar mi propia cordura. Isabel y Pedro continuaron expresando su frustración por mi matrimonio y por mí misma. No escuché ni una palabra después de un rato. Estaba demasiado ocupada asimilando lo que acababan de decirme. Su total falta de reacción y el repentino cambio de comportamiento de Pedro fueron deprimentes y enojantes para mí. Llegado un punto, estaba tan enojada que quería gritar y tirar cosas. Sin embargo, no hice nada de eso. Dije con calma: está bien, Pedro, si un divorcio es lo que quieres, lo tendrás. Nunca fui de las que dice no a tus demandas. Bien podría ceder a tu demanda ahora como un último favor. Así que aceptarás un divorcio mutuo. Nos ahorrará mucho dinero a ambos. Por lo que parece, no tienes mucho de dónde sacar de todos modos. No pienses en esto como una oportunidad para obtener pensión alimenticia de mi hijo. Lucharemos con uñas y dientes antes de que renuncies a ese sueño. Será mejor que conserves los honorarios de tu abogado y aceptes un divorcio mutuo. Será lo mejor para ti. Tienes razón, no tengo mucho dinero en este momento. Así que decidí algo. Aceptaré un divorcio mutuo, pero tienes que firmar una cláusula que diga que no compartiremos ninguno de nuestros activos entre nosotros. Eso no es un problema en absoluto. No tienes mucho y yo tampoco por el momento. Si puedes renunciar a la pensión alimenticia, aceptaré firmar un divorcio y no te reclamaré nada. Pedro y yo discutimos los detalles del divorcio y nos aseguramos de estar en la misma página. Pude ver que Isabel y Pedro estaban felices de que yo no hiciera un escándalo por el divorcio. Supongo que no esperaban que estuviera tan tranquila al respecto. A decir verdad, desde ese día, he estado llorando de camino al trabajo y de vuelta a casa. Solía sentarme en el estacionamiento de mi oficina y llorar. Durante una hora antes y después del trabajo. Pedro nunca notó mis ojos hinchados ni preguntó por qué me iba temprano al trabajo y volvía tarde a casa. Isabel ni siquiera se molestó en mirarme después de descubrir que no tenía dinero. Todo su comportamiento solo me hizo estar aún más decidida a salir del matrimonio lo antes posible. De hecho, hice que Pedro e Isabel se mudaran de mi casa a un espacio alquilado en el vecindario. Pronto se establecieron y mientras esperábamos a que el divorcio se finalizara, fiel a su palabra, Pedro no exigió una parte de mi casa. Yo tampoco pedí pensión alimenticia. A sus ojos, era un trato justo. Bueno, él no tenía idea de hasta dónde había llegado yo con mis planes. Se enteró el día en que se finalizó nuestro divorcio. Fui a su nuevo espacio alquilado para dejar mis anillos de boda y compromiso. Sofía, solo quería devolverte esto ya que el matrimonio solo trajo malos momentos a mi vida. No quiero tener ningún recuerdo de él. ¿Estás segura de que quieres devolverlo? Quiero decir, podrías necesitar el dinero después de todo. Es tan gracioso. Antes no te reías de nuestra pobreza. Mira dónde estás ahora. Mi hijo está siendo generoso y te está dando los anillos. Podrías necesitar venderlos cuando tu estúpido trabajo no pague lo suficiente. No queremos los anillos,
Son baratos de todos modos. ¿Para qué necesitaría vender los anillos? ¿Para dinero? Isabel, no tienes que avergonzarte, ya sabemos cómo tus padres no dejaron nada. Supongo que lo perdieron todo debido a malas decisiones financieras, dejando a su hija en la indigencia. En ese momento me reí muy fuerte en su cara. Isabel parecía confundida y también Pedro. Pude ver que Pedro estaba algo molesto por el comportamiento de su madre y también estaba sorprendido por mi risa. Isabel dijo: ¿Por qué diablos te estás riendo, Sofía? Dije algo gracioso. Es jodidamente gracioso como piensas que estoy en la indigencia, Isabel. Es también gracioso que pienses que mis padres perdieron toda su fortuna. Bueno, por supuesto que estás en la indigencia. Tus padres ni siquiera te dejaron un centavo. Seguramente se equivocaron y arruinaron tu vida al no dejarte herencia. Nunca dije que no obtuve una herencia, Isabel. Simplemente te dije que no obtuve ningún dinero. De hecho, mis padres me dejaron mucha herencia. ¿Qué demonios significa eso? ¿Tienes una herencia? Estoy tan confundida. Mis padres pudieron verlos a ti y a Pedro como los pequeños cazafortunas que son, así que hicieron una cláusula secreta en su testamento. Decía que no recibiría herencia monetaria. En cambio, me dieron todo este vecindario como mi herencia. ¿Qué? ¿Ahora eres dueña de este vecindario? ¿Cómo es eso posible? Lo habríamos sabido si esto fuera cierto. Incluso firmamos el contrato de arrendamiento con un administrador de propiedades que no nos dijo el nombre del dueño. Mis padres querían que esperara un año antes de obtener mi herencia. Querían poneros a prueba a los dos y ver si realmente estaban conmigo por dinero o por amor. Bueno, por supuesto que fallasteis la prueba y ahora no obtendréis nada de mí. Además, el administrador de la propiedad fue designado por mis padres para que se ocupara de la propiedad antes de que yo la heredara. Eran personas inteligentes, ¿sabes? Eso es imposible, no creo ni una palabra de lo que estás diciendo. Solo estás avergonzada porque ya no tienes dinero. Oh, ¿en serio, Pedro? ¿Eso es lo que tú y tu madre habéis concluido de esto? Bueno, ¿por qué no llamas a tu casero y lo averiguas por él? No te preocupes, lo haremos, entonces todos verán qué gran mentirosa eres. Isabel y Pedro llamaron a su casero y le preguntaron sobre lo que dije. Como su casero era el administrador de la propiedad, él les contó todo. Isabel y Pedro se quedaron atónitos. Parecían realmente en pánico después de colgar la llamada. Dijeron: tú nos mentiste, nos engañaste haciéndonos creer que no tienes nada, pero ahora eres dueña de toda la urbanización. ¿Cómo te atreviste a engañarnos, Sofía? Querías todas tus riquezas para ti, así que engañaste a Pedro para que se divorciara de ti y le hiciste firmar papeles de que no te reclamaría nada. Me reí de su audacia al culparme. Finalmente se dieron cuenta de que la habían cagado a lo grande y ahora era el momento de un dulce karma. Dije: es gracioso que me acuséis de esto. Tú también, Pedro, me engañaste para que me casara contigo diciéndome que me amabas. Isabel, ayudaste a tu hijo en este plan y fuiste tú quien le dijo que se divorciara de mí. Si alguien aquí estaba siendo un estafador, erais vosotros dos. En cuanto a mi herencia, me preguntasteis cuánto dinero obtuve y respondí con la verdad. Todo esto fue un malentendido. Bueno, lo que pasó es pasado. ¿Por qué no intentamos de nuevo bajo una nueva luz? Pasamos 4 años juntos, sería una pena tirarlo por la borda. ¿Así que ahora me quieres de vuelta en tu vida? Es gracioso como estabas desesperado por empezar de nuevo con una chica nueva. Escuché que ya estás saliendo con alguien rico. No te preocupes, le informaré sobre la serpiente que eres. Pedro e Isabel comenzaron a rogarme que no arruinara esta nueva relación. Pedro me dijo que, dado que no estaba dispuesta a darle otra oportunidad, no debería arruinar su futuro. Le dije que se fuera al diablo. Además, les informé que los echaría una vez que la propiedad fuera transferida a mi nombre. Entraron en pánico ante eso y comenzaron a rogarme aún más. En las semanas que siguieron, Isabel y Pedro se presentaron en mi casa para rogarme que los perdonara. Pedro e Isabel ya tienen un desalojo en su historial,
por lo que es poco probable que alguien les alquile. La única razón por la que se quedaban en mi propiedad era porque le pedí al administrador de la propiedad que lo permitiera. También llamé a la nueva víctima de Pedro y le conté todo. Ella se horrorizó por lo que Pedro e Isabel hicieron y rompió con él. Al instante. Incluso me mostró los mensajes de texto. Después de este fiasco, Pedro e Isabel destrozaron mi puerta, me insultaron. Llamé de inmediato a la policía y los saqué de mi propiedad. Después de obtener mi herencia a mi nombre, los eché muy rápidamente. No esperaban que cumpliera la amenaza. Se presentaron en mi propiedad de nuevo y la policía fue llamada. Los policías les dieron una advertencia severa y presenté una orden de alejamiento. Resulta que todo el pueblo sabía sobre lo que pasó. Esencialmente fueron repudiados por sus amigos y tuvieron que dejar la ciudad para empezar de nuevo. Mientras tanto, estoy disfrutando de mi nueva riqueza y finalmente estoy libre de sanguijuelas cazafortunas.